Esta mañana, hermanos, estaremos haciendo una reflexión en el Salmo 90. Quiero que me acompañe al Salmo 90 y estaremos hablando y reflexionando acerca de este Salmo. La reflexión de esta mañana la he titulado Dios eterno, vida breve. Creo que todos estamos de acuerdo en decir de que el tiempo se pasa muy rápido. Una frase que suele ser bien recurrente en estas épocas suele ser: ya se fue el año, ¿verdad? Qué rápido llegamos a diciembre. Ya se terminó un año. Y normalmente es una frase recurrente cada año. Ni nos hemos dado cuenta cuando ya ha pasado todo un año entero, nuestra vida va pasando y vemos que es muy breve, que la vida realmente pasa con una gran prontitud. Y precisamente el Salmo 90 es lo que nos hace ver. Muestra a un Dios eterno, muestra lo breve que es nuestra vida y la manera en la cual nosotros debemos de vivir. Por eso mi intención en esta mañana es convencerte a que, debido a que la vida es breve, vivir sabiamente importa, porque solo Dios es eterno y solamente Él juzga. Esto lo vamos a ver de tres maneras, en 3 puntos. El primero de ellos es ver cómo los primeros 6 versículos nos muestran acerca del Dios eterno y la fugaz vida del hombre en este mundo. En los versículos del 7 al 11 estaremos viendo acerca del pecado del hombre bajo la ira de Dios. Y el tercer punto es la necesidad de vivir sabiamente en este mundo. Vamos al primer punto y acompáñeme en la lectura de los primeros 6 versículos que nos muestran a nuestro Dios eterno y nuestra fugaz vida. Comienza el Salmo. Oración de Moisés, hombre de Dios. Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices: volved, hijos de los hombres, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó, y como una vigilia de la noche. Tú lo has barrido como un torrente, son como un sueño, son como la hierba que por la mañana reverdece. Por la mañana florece y reverdece, al atardecer se marchita y se seca. Este salmo, como inicia, fue escrito por Moisés, el cual es llamado hombre de Dios. De manera que este salmo, para poder entender un poco, creo que estas primeras palabras acerca del salmo nos hace ponernos en contexto. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? ¿Qué es lo que pasaba cuando se escribió este salmo? Y la simple frase que dice que es una oración de Moisés, y por la forma en cómo está escrito el salmo nos muestra que es una súplica colectiva, es una oración a Dios de manera comunitaria. Era el pueblo de Dios que estaba vagando en el desierto, que estaba clamando a Dios. Así que pudo haber sido escrito al final del peregrinaje, cuando después de 40 años en el desierto, Moisés se puso a reflexionar, vio hacia atrás en la historia y comienza a contemplar todo lo que Dios había hecho con el pueblo y la situación en la que se encontraban. Creo que para nosotros no es ajeno el hecho o la razón por la cual se encontraban vagando en el desierto. Entonces, este peregrinaje durante estos 40 años, después de que Dios, por medio de Moisés, Dios utilizó a Moisés para liberarlos de la esclavitud, y luego de estar en ese juicio divino durante estos 40 años, eso nos pone en ese contexto que se encontraban en el desierto. Cuando él levantaba su mirada y veía para todas partes, miraba las montañas que Dios mismo había creado, y es lo que dice el Salmo. Moisés contempla las montañas tras estos años de vagar en el desierto, y estas montañas las relaciona o las dice porque son un símbolo de estabilidad, son un símbolo de permanencia, son un símbolo de antigüedad. Y nosotros lo podemos ver. Nosotros vemos una montaña y sabemos que ha estado ahí desde que nacimos. Vamos a morir y la montaña va a permanecer ahí. Y parece, ante nuestros ojos, las montañas parecen perennes, parecen eternas, parece que no van a terminar o que no van a dejar de existir. Ante nuestros ojos, entonces, parecen que esas montañas han estado desde siempre y estarán ahí para siempre. Sin embargo, aquello que ante nuestros ojos, lo que podemos ver, que parece eterno, sabemos y entendemos, a los que estamos en Cristo, a los que estamos en Dios, de que las montañas fueron creadas.
Fueron creadas por un único Dios, el Dios verdadero. Y entonces Moisés lo dice. Él menciona, las montañas están ahí. Tú nos has guardado, eres un refugio para nosotros. Tú estás desde la eternidad hasta la eternidad, lo cual lleva a entender que Moisés tiene claro algo. Es Dios quien ha creado las montañas. Aquello que es símbolo de estabilidad y permanencia que están ahí, Dios lo creó. El Dios único, verdadero, el creador, Él es eterno en sí mismo. Él es no creado y no ha sido sostenido por nada fuera de Él. Y si las montañas han permanecido ahí durante los siglos, es precisamente y únicamente porque Dios así lo ha querido. Es porque Él las estableció, Él las fundó, Él las colocó ahí. Él estableció los límites del mar. Él estableció a dónde llega el cielo, hasta dónde llega la tierra, hasta dónde llega el agua, a dónde llega la tierra. Dios mismo ha establecido cada uno de los límites. Entonces, frente a esta eternidad que se muestra de Dios, Moisés muestra la fragilidad del hombre. Y es que tratemos de pensar en lo que habían estado pasando. Tal vez tratemos de colocarnos en la situación en la que ellos se encontraban. Era un pueblo que durante 40 años estaba vagando sin un lugar fijo donde vivir. No tenían una permanencia, no tenían un lugar donde estar. Eran un pueblo sin hogar. Era un pueblo nómada. Tal vez a lo mucho que nosotros podríamos acercarnos a pensar en esto son los que alquilamos casa. Eventualmente, le piden a uno la casa. Los que tienen el privilegio de tener una casa propia, pues entienden el gozo de tener por lo menos un lugar donde estar. Pero ellos se encontraban en el desierto, siempre listos para levantarse, guardar las tiendas de campaña y avanzar. Y así por 40 años iban haciendo estaciones, no dejaban del peregrinaje, seguían caminando, vagaban por el desierto, estaban viendo las montañas, las condiciones no eran las mejores. Si no es que Dios era la columna de fuego en la noche para darles calor y cubrirlos, si no era Dios quien era esa nube durante el día que les daba esa sombra, ellos hubiesen muerto en poco tiempo. Así que Moisés muestra la eternidad de Dios, pero también muestra la fragilidad del hombre, la brevedad de la vida del hombre. Mientras Dios es de eternidad a eternidad, el hombre es polvo. La vida humana no es presentada bajo ninguna estabilidad, no es presentada como algo perenne, sino algo pasajero, como algo frágil. Esa fragilidad, hermanos, si nosotros lo pensamos, provocó algo en Israel. Esa vulnerabilidad creó una idea profunda, la cual es una verdad para nosotros hoy. El verdadero hogar de Israel no era un lugar geográfico. El refugio de Israel no era una tierra donde querían estar. Ellos lograron entender algo superior, incluso a la tierra que Dios les había prometido. Ellos entendieron que Dios mismo era su hogar. Ellos entendieron que Dios era quien los guardaba. Dios los cuidaba, los guiaba, los alimentaba, los protegía. Él era quien rodeaba a ellos, y en medio de ese desierto ellos siempre tuvieron esa protección. Su refugio no era geográfico, su refugio era teológico, era Dios mismo. Y de ahí surge la frase de Moisés: Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Y es que Dios mismo fue esa morada y ese sustento, esa defensa. Y si lo pensamos bien, hermanos, de igual manera es para nosotros hoy. Aquellos que estamos en Cristo entendemos algo, que en esta vida somos peregrinos, solo estamos por un tiempo. Creo que todos estamos en sintonía o en una igual opinión acerca de la vida. Esta vida es breve. Por mucho que se viva, si lo pensamos, es realmente breve nuestra vida. Pero aquellos que estamos en Cristo tenemos una conciencia distinta. Nosotros sabemos que en esta vida estamos caminando, aunque es breve, peregrinamos y nos debemos a alguien, nos debemos a Dios. Le pertenecemos a Él. Nos damos cuenta, como les comentaba, que año con año pasa con una gran rapidez. Hemos planeado nuestra vida, hemos planteado metas, ya sea a corto o largo plazo. Probablemente muchos no lo vieron, no lograron ver, llegado a cierto momento, dijeron: en esta época de mi vida yo esperaba tener esto y no lo obtuve.
Espero poder lograr eso y probablemente no lo vaya a saber, o probablemente sí. Pero indistintamente de todo esto, nosotros sabemos que nuestra vida pasa rápido y como hijos de Dios, aquellos que estamos en Cristo, nosotros somos peregrinos en esta tierra y estamos esperando entrar en un reposo. Así como Israel en el desierto caminaba y vagó durante esos 40 años para llegar a la tierra que Dios les había prometido, de igual manera nosotros caminamos en esta vida, avanzamos día a día esperando encontrar un reposo eterno, el cual entendemos no es algo abstracto, sino es únicamente Cristo. Él es ese gozo, Él es esa satisfacción, es ese descanso eterno, el cual nos espera en Cristo. Entonces, este salmo, Moisés está orando a Dios y él está reconociendo algo que creo que nosotros debemos de reconocer. Dios es eterno. Incluso aquellas cosas que parecen a nuestros ojos eternas, como las montañas, que están ahí, son fuertes, no las derriba nadie. Aún esas están ahí porque Dios quiere. ¿Cuánto más no va a hacer Dios eso con sus hijos? ¿Cuánto más no nos va a guardar? Claro que lo va a hacer. Y es lo que Moisés está orando. Nuestra vida es corta. Han pasado 40 años bajo la sentencia divina de Dios, vagando en el desierto, pero aún así él miraba esos 40 años y él decía, aún así estos 40 años son cortos, es breve, muchos están muriendo. Se acerca el día en que todos vamos a partir de este mundo. Y debemos de preguntarnos, ¿qué vamos a entregar a Dios? Cuando rindamos cuenta, ¿qué será lo que nosotros entreguemos a Dios? Cuando venga Cristo, ¿cómo nos encontrará a Él obrando en esa vida? ¿Nos encontrará diligentes? ¿O seremos nosotros personas que hemos procrastinado en cuanto a la obediencia de la vida cristiana? Pero Moisés también está diciendo algo muy importante, creo, para nosotros, que Él ha delimitado todo nuestro tiempo. Dios ha puesto el límite de nuestra vida porque Él es el único que tiene la soberanía para llamarnos al polvo. Del polvo somos. Dios nos creó del polvo y al polvo vamos a volver. Pero eso nos dice de que Dios es quien controla la vida. A Él le pertenece todo. Y muchos podrán decir, tal vez Dios es malvado porque Él ha establecido entonces cuándo morimos. Es que nosotros podemos morir de múltiples maneras. Por enfermedades, por accidentes, no sabemos cómo vamos a morir. Pero la muerte, nuestra muerte física, que no solamente se limita a la muerte física, ha sido establecida por Dios, pero es el resultado de nuestro pecado. Es el resultado de que somos personas que hemos pecado en contra de Dios. Pero lo hermoso de esta soberanía que encontramos en Dios es que Él ha determinado cuándo será nuestro último aliento. Y es lo que dice Job 14:5, ya que sus días están determinados. El número de sus meses te es conocido. Y has fijado sus límites para que no pueda pasarlos. Es Dios quien ha establecido entonces los límites de nuestra vida. Así que en este primer punto, Moisés establece algo importante para nosotros. Nuestra confianza debe de estar en Dios. Él es el único eterno. Aunque en esta vida, en este peregrinaje que estamos pasando en esta vida, parece ser que es breve y está cargado de mucho dolor, Dios es nuestro refugio. Dios es nuestro amparo y Dios nos guarda siempre. Pero hay algo importante que pasa después a ser Moisés. Y él muestra el pecado del hombre bajo la ira de Dios. Él muestra que aquel Dios eterno, el soberano, el que establece el límite de nuestra vida, lo breve que es nuestra vida, también en esta oración, Él nos invita a ti y a mí a que reconozcamos nuestros pecados delante de Dios. A que reconozcamos que nuestra vida, que es breve, muchas de las cosas y las cosas que vivimos y el sufrimiento y lo que hemos pasado es el resultado de nuestro pecado, pero Él en su misericordia, Él no nos abandona. Él siempre nos guía y nos sostiene. Dice el Salmo 90 del 7 en adelante, porque hemos sido consumidos con tu ira y por tu furor hemos sido conturbados. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Porque por tu furor han sido declinados todos nuestros días. Acabamos nuestros años como un suspiro. Los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos.
¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se te debe? La historia nos cuenta, hermanos, que Dios en su ira, debido al pecado de Israel, no por capricho de Dios, sino debido al pecado de Israel, hizo vagar a Israel durante 40 años en el desierto. Fue por la incredulidad del pueblo de Dios, fue por la murmuración del pueblo de Dios, fue por la desobediencia persistente en contra de Dios que Dios tomó la decisión y dictó una sentencia. Durante todo ese tiempo, Moisés fue testigo de las consecuencias del pecado. Y creo que todos nosotros también hemos sido testigos de las consecuencias del pecado sobre nuestra vida y en la vida de muchas personas. Moisés fue usado por Dios, Moisés fue utilizado por Dios para sacar al pueblo de la esclavitud. Él fue testigo de muchos hombres y mujeres que estaban muriendo. Muchos tal vez eran sus amigos, muchos fueron sus amigos. Él los vio salir y lo acompañaron durante el desierto. Pero también él vio la rebeldía, el pecado del pueblo que se entregó a idolatría después de haber sido librados de una manera milagrosa del pecado, de la esclavitud de Egipto, de la tortura. Entonces Moisés fue testigo de la crueldad del mundo, de las consecuencias del pecado. Vio a hombres y mujeres que habían salido de Egipto con grandes promesas y que iban muriendo uno tras otro debido al juicio de Dios, porque estaban bajo el juicio de Dios aquellos que entraron en idolatría. Ahora bien, creo que para nuestra comprensión y aplicación debemos considerar que el castigo que nosotros vemos en toda la Biblia, cuando hablamos de que la muerte es la paga del pecado, no solamente se limita a la muerte física. Idea que puede venir a nosotros precisamente por el pasaje, porque el pasaje que estamos leyendo en el Salmo, entendemos que ese juicio en el que ellos están, nuestros días han sido acortados, dice Moisés, está haciendo una referencia a que ellos estaban muriendo y literalmente hasta que muriera esa generación, la segunda generación era la que iba a entrar a la tierra prometida. Entonces podríamos tener en nuestra mente que la muerte física es el castigo del pecado, pero no solamente se limita a eso. Porque ciertamente muchos creyentes tienen muertes más crueles que muchas personas que están sin Cristo. Es decir, que no solo la muerte física es el resultado, sino más bien cuando pensamos en el juicio de Dios, cuando estamos viendo este juicio de Dios, incluye todo el sufrimiento que acompaña a la existencia, nuestra existencia acá. Ese sufrimiento que acompaña a la muerte. Todo el sufrimiento que venimos y que cuando venimos al mundo sufrimos, ya sea la fatiga, el dolor, el temor, la angustia. Y es que entendemos, hermanos, que es el pecado que ha hecho que la muerte sea algo doloroso, lleno de sufrimiento. Morimos por diversas causas, pero muchas de ellas están llenas de dolor, de sufrimiento. Hay angustia. Hay muchas personas que estando aún en Cristo, ellos tal vez están de frente a la muerte y ellos tal vez al estar en paz con Dios, ellos no tienen temor a la muerte, pero viene una preocupación. Y la preocupación muchas veces es que voy a dejar a aquellos que amo, a mis hijos, a mi familia en este mundo caído. Señor, por favor, te ruego que tú seas oportuno para ellos. ¿Por qué? Porque entendemos el pecado y las consecuencias del pecado son terribles. Entonces en nuestro corazón, aunque nosotros estamos en paz con Dios ante la muerte, siempre muchas veces viene una preocupación a nuestro corazón por aquellos que amamos. Porque queremos que también ellos, como nosotros guardamos la fe, ellos lo puedan guardar. Sin embargo, nosotros no podemos hacer que ellos guarden la fe. Entonces lo que trato de decirles es que las consecuencias del pecado en este mundo las podemos ver de múltiples maneras, pero son inevitables. Esas consecuencias que nosotros vivimos realmente entendemos, no podemos controlarlas y no las podemos evitar. Son parte de esta existencia. Las consecuencias que entraron a este mundo caído debido al pecado. Sin embargo, debemos de tener la actitud que Moisés tenía y que invitaba al pueblo en este lamento colectivo, ir a Cristo, ir a Dios. Él es nuestro refugio, a pesar de las diversas circunstancias. Pero hay algo importante entonces que muestra aquí Moisés en su oración.
y Él entiende, nuestros pecados están delante de ti. Nuestros pecados no podemos ocultarlos delante de ti, dice en el Salmo. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Y es que, hermanos, todos y cada uno de nosotros no podemos ocultar nada delante de Dios. Nosotros venimos acá, nos congregamos, nos sentamos, servimos juntos, nos vemos, pero no conocemos el corazón de los demás. No conocemos qué es lo que piensan. No podemos ver lo oculto de su corazón. Así que nosotros confiamos en aquella cosa que estamos viendo en nuestro hermano y entendemos que es fruto de la gracia de Dios, aquellas cosas buenas que vemos en nuestro hermano. Pero no podemos ver lo oculto, pero Dios sí. Conoce lo más profundo de tu mente, lo más profundo de tu corazón. Él conoce cada uno de tus pecados, nada puedes ocultar delante de Él. Entonces, nosotros debemos entender que tenemos una idea distorsionada de nuestro pecado. Y este sesgo se debe, o esta situación se debe a que nosotros muchas veces no nos juzgamos a nosotros mismos. Vemos el pecado en nosotros no tan grave, pero sí el pecado del otro como algo muy grave. Muchas veces en las consejerías o se acercan jóvenes o personas y dicen, ¿cómo puedo dejar este pecado? ¿Cómo es posible que yo odie este pecado? Me es difícil. ¿Cómo dejar a un lado este pecado de mentira, de engaño, de lujuria, de pornografía, de malos pensamientos, de chambre, de malicia? ¿Cómo puedo dejar este pecado? Y es una pregunta válida. Todos nosotros deberíamos de preguntarnos, ¿cómo yo puedo ser cada día más santo y decir no al pecado? Pero algo interesante que nos muestra ese salmo y nos lleva a esta reflexión y está implícito es cuando dice que nuestros pecados están a su luz, es decir, está bajo la luz. Lo que nos está diciendo es que tú y yo debemos de tener una perspectiva correcta de nuestro pecado. Y la única manera para tener una perspectiva correcta es por medio de la palabra. Nosotros estamos distorsionando nuestra propia imagen de nuestro pecado. Pero mientras más nos acercamos a la luz, más somos capaces de poder ver los matices de nuestra vida a la luz de Cristo por medio de la palabra. Es cuando tú ves una prenda debajo de una luz. En algo oscuro tú no logras ver los desperfectos de una prenda o de algo. Cuando tú sales a la luz del sol, tú ya ves verdaderamente los colores de las prendas que tú estás vistiendo. No me había fijado que tu traje es negro, que era azul negro, podrían decirme. Pensé que era azul negro y es negro. Es que la luz revela lo que realmente es. Así nuestro pecado va a estar correctamente identificado, valorado delante de Dios. Y nosotros vamos a entender la gravedad, lo grotesco y lo ofensivo de nuestro pecado cuando estamos delante de Dios. Y es lo que Moisés está haciendo. Y entendemos entonces, bajo esta perspectiva divina, que todo sufrimiento, el cual viene a nuestra vida en este mundo, entendemos que no es culpa de Dios, no es un capricho de Dios, sino es el resultado de nuestro propio pecado. Y es el lamento que Él está haciendo colectivamente. Señor, desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Nuestra vida es breve, nuestros pecados están delante de ti, de manera que estamos peregrinando durante estos 40 años, no porque nosotros seamos buenos o porque tú seas malvado. Estamos peregrinando en estos 40 años porque pecamos contra ti. Pero algo interesante que nos muestra eso es que ellos, cuando se dan cuenta y reciben la sentencia, no entrarás a la tierra prometida, su actitud no fue, bueno, entonces nos vamos. Su actitud fue de humillación. Y vinieron al único lugar donde podían encontrar refugio, Dios. Dice Romanos 7:7, pensando en que nosotros necesitamos estar a la luz de la palabra, dice para nosotros, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. A la luz de la palabra, nosotros sabemos lo que es pecado. No podemos determinar lo que es malo a la luz del mundo, lo que el mundo dice. Solamente podemos determinar lo que es pecado
y lo que es bueno delante de Dios a través y únicamente a través de la palabra de Dios. Y es lo que debemos de hacer, reconocer nuestro pecado delante de Dios y reconocer que esta vida, en este peregrinaje, al igual que Israel sufrió en el desierto, porque no fue un peregrinaje de lo más gentil, sino sabemos que era por el desierto, así nosotros caminamos en esta vida, esperando entrar al reposo eterno con nuestro Señor. Mientras es en esta vida, caminamos por esta vida, reconocemos nuestros pecados delante de Dios. Y sabemos que nuestros pecados, y nosotros vivimos bajo las consecuencias del pecado, el sufrimiento, el dolor, la angustia, la muerte, la ansiedad, todas y cada una de estas son parte y el resultado del pecado, pero son las que Dios utiliza para llevarnos a Él, para depender cada día más de Él. Así que cuando Moisés dice luego de que nuestra vida son 60, 70 años y en el mejor de nuestra vida llegan a ser 80 años, Él está reconociendo algo. Es Dios quien pone límite. Que no importa que se vivan 60, 70, 80 o 90 años, no importa. No importa lo que se viva. Debemos de entender que no podemos escapar de las consecuencias del pecado. No podemos escapar de la realidad de las enfermedades, pero sí podemos escapar de la consecuencia eterna que puede provocar el pecado. Escapamos de la muerte eterna cuando estamos en Cristo Jesús y nuestra confianza en Cristo Jesús. Y es que la vida aquí es breve, es corta. Hay animales, las chicharras, ¿cuánto tiempo duran las chicharras? Un mes, creo es, al año, creo 1 o 2 días, no sé, no me acuerdo, pero es muy corta. Vemos a esos animales y nosotros los vemos, no duran nada. Y suponiendo que los cuentos de Tolkien, los elfos que viven miles de años, fuera real, ellos nos mirarían a nosotros de la misma manera que nosotros miramos a las chicharras. Pero en su conjunto y delante del Dios eterno, aún la vida de 5,000 años es nada, es un suspiro. Nuestra vida es corta. ¿Qué vamos a hacer acá en esta vida? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo debemos de vivir? Bueno, hasta este momento estamos viendo que Moisés está reconociendo que Dios es el único eterno, el único refugio, y que las consecuencias en esta vida son el resultado de nuestro pecado. Pero entonces, ¿cómo vivimos? Es lo que viene a responder después en el siguiente punto. Y vemos la necesidad de vivir sabiamente en esta vida. Dice el Salmo 90 del 12 en adelante. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuelve, Señor, ¿hasta cuándo? Y compadécete de tus siervos. Sácianos por la mañana con tu misericordia y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos adversidad. Manifiéstese tu obra a tus siervos y tu majestad a tus hijos, a sus hijos, y sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Confirma, pues, sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Hermanos, y considerando la brevedad de nuestra vida y la realidad del juicio divino, es prudente preguntarnos, ¿cómo debemos de vivir entonces en esta vida? ¿Cuál debe de ser nuestro peregrinar? Sabemos que nuestra vida es corta, que es como un sueño, es lo que está diciendo el salmista. Bueno, la respuesta la vemos en el versículo 12. La forma correcta es enséñanos. Esto implica y entiende Moisés de que nosotros no somos capaces de vivir sabiamente. Que tú y yo estamos incapacitados para tomar decisiones sabias, para tomar decisiones correctas. Y con decisiones correctas y sabias me refiero a decisiones que realmente glorifiquen a Dios. Esas son las decisiones sabias. Una decisión sabia no es aquella la que te trajo más dinero. Y si te trajo prosperidad,
Humanamente te van a decir que exitoso eres, pero esa no sería la pregunta correcta, o no sería la observación correcta. Aquella vida sabia y aquella decisión sabia es aquella que va conforme a la voluntad de Dios y que rinde fruto para la eternidad, no para esta vida. Enséñanos. Somos incapaces, Señor, de poder vivir sabiamente. Tú que eres eterno, tú que estableciste las montañas, nosotros que somos breves y nuestra vida pasa como un suspiro, vivimos en este mundo plagado de sufrimiento como resultado de nuestro pecado. Señor, tú te pedimos que seas quien nos enseñe a vivir sabiamente en esta vida. Enséñanos a contar los días de nuestra vida, a contar los días de tal manera que traigamos sabiduría a nuestra vida. Debemos de aprender a contar nuestros días, es considerar diariamente la necesidad que tenemos de Cristo y ver cada día como una oportunidad para vivir bajo el propósito y bajo la voluntad de Dios. Contar nuestros días no significa vivir con esa ansiedad contando el tiempo, cuándo voy a morir, no. Contar nuestros días se refiere a que cada día vemos esa oportunidad de glorificar a Dios. ¿Cómo este día voy a glorificar a Dios? ¿Cómo este día voy a aprender más acerca de mi Señor? ¿Cómo este día voy a vivir realmente para la gloria? ¿Cómo voy a madurar? ¿Cómo voy a crecer? ¿Cómo voy a dar gloria a Dios día a día? Así que tenemos dos opciones. Nos entregamos a nuestros pecados, los cuales siempre van a estar expuestos delante de Dios, es que están delante de Dios. Creas o no creas en Cristo como Dios, tus pecados están delante de Él. O bien, considerando la brevedad de nuestra vida, nos ocuparemos de vivir para Dios y para su gloria. No hay neutralidad. O vives sabiamente o vives negligentemente, ignorantemente. Vives torpemente. O vives con sabiduría o vives torpemente. Mi invitación y mi deseo es que vivamos sabiamente, buscando a Dios, contando nuestros días, de manera que traigamos sabiduría, porque sabemos que este día, hoy Dios nos ha dado vida. Entonces hoy, ¿cómo voy a glorificar a Dios? La vida pasa como un sueño. Mañana no sabes dónde vas a estar, si vas a enfermar. Tú planeas tu vida, pero no sabes hasta dónde vas a llegar, porque ¿quién es el único que establece los límites? Dios. ¿A dónde es sabio entonces acudir? A Dios. Y algo paradójico, creo que es muy cierto, y es que la vida que es breve, aunque es breve aquí, tiene un peso eterno. Nuestra vida aquí de sufrimiento puede ser muy breve. Pedro dice que es mejor sufrir pocos 70 años, pues no estoy parafraseando, estoy inventándome, pero en esta vida aquí son 70 años, 80 según el texto. Es mejor sufrir un poco de tiempo en esta vida, dice Pedro. Para nosotros pensar en 70, 90 años de sufrimiento es prácticamente toda una vida. Pero si lo piensas bien, delante de Dios, 70 años no es nada. Todo pasa como un suspiro. Yo hace muchos años que no me pasaba esto. Normalmente me suelo levantar durante las madrugadas por diversas razones. Pero un día de estos, a la hora que me acosté, puse mi cabeza y cuando abrí los ojos, ya eran las 7 de la mañana. Y cuando me levanté, me extrañé porque yo dije, ya son las 7, no es la madrugada. Yo miré mi reloj, yo me extrañé de que no eran las 2, 3 de la madrugada, que a veces me levanto, ya sea ir al baño, lo que sea, pero me levanto y me vuelvo a dormir. Me extrañé de ver y yo me alegré, vaya, al fin dormí toda una noche completa. Pero es lo que está diciendo el texto. Nuestra vida es como un sueño. Ni siquiera te has levantado cuando ya acabó tu vida. Cuando comienzas a ser consciente, comienzas a pararte y ves hacia atrás de tu vida y comienzas a darte cuenta y a preguntarte, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Cuál va a ser mi legado? ¿Qué es lo que he logrado alcanzar? ¿Qué es lo que busco alcanzar? Nuestra vida es corta. Entonces, aunque es corta, tiene un peso eterno. Tiene un gran peso eterno. Aunque nuestra vida aquí, una vez más, es corta, no es insignificante. Cada acto aquí tiene un peso que dará fruto cuando Cristo venga, que dará un fruto en la eternidad. Lo que hagamos aquí con el Evangelio
va a marcar la eternidad. No depende de nosotros, depende de Cristo, depende de Dios. Pero lo que hagamos con el evangelio que escuchamos en esta vida va a rendir un fruto en la eternidad. De manera que aunque esta vida es breve, tiene un gran peso, no es insignificante lo que tú haces en esta vida. Y una vez más, aclaro, no es que tus acciones vayan a darte la vida eterna, pero tus acciones sí demuestran a quién perteneces, a quién te debes y a quién tú te entregas. Así que preguntémonos, ¿en qué es lo que más te ocupas? ¿Qué es lo que ocupa tu mente? ¿Qué es lo que ocupa tu corazón? ¿Qué es lo que brota de tu corazón cuando hablas con otras personas? ¿Tu vida refleja sumisión a Dios o resistencia a la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que muestra tu vida? ¿Vives postergando constantemente lo que la palabra de Dios te llama a hacer, arrepentirte y confesar tus pecados, dejar atrás tus actos pecaminosos, aquellos deseos pecaminosos, aquellos pensamientos maliciosos? ¿Te estás resistiendo a dejarlos? Quiero que entiendas que procrastinar en la obediencia, ya sea en la generosidad, ya sea en el evangelismo, en el servicio, en el estudio de la palabra, procrastinar la oración es vivir negligentemente creyendo que tú tienes tiempo ilimitado, que tienes tiempo de sobra. Hermano o amigo que nos visitas, 100 años puedes vivir, pero no es nada. Tu vida es corta. Y debemos de vivirla sabiamente, pensando en la eternidad. Pero esta paz, esta sabiduría que está pidiendo Moisés como una oración de súplica colectiva, él pide y él entiende: Señor, no podemos vivir en este mundo correctamente si tu misericordia, tu gracia, tu paz no está sobre nosotros. Enséñanos a vivir sabiamente. Pero también te pedimos que seas tú quien muestres tu misericordia, porque es imposible en este mundo vivir con gozo, vivir realmente satisfechos si no vemos la misericordia de Dios. ¿Y cómo lo vemos y cómo podemos ver qué es lo que dice el salmista, qué es lo que dice Moisés? Lo primero que él pide es: Señor, quita la ira de nosotros. Remueve esa ira de nosotros. Pero esta remoción de ira, si vemos el Salmo, implica que reconocemos el pecado. Muchas veces nosotros pensamos que ignorando el pecado pasará. A veces discutiendo, y en mi caso, discutiendo con mi esposa, cometo el grave error y el pecado de creer que ignorar el tema va a pasar. ¿Pero ignorar el tema resuelve la situación? No. Así de absurdo es pensar que ignorar nuestro propio pecado y no confesarlo a Dios va a remover la ira de Dios. ¿Por qué estamos en Cristo? Porque realmente, si lo pensamos, es por cuanto reconocimos nuestro pecado y nuestra necesidad delante de Dios, es que Él quitó su ira de nosotros y vivimos libre de la ira. De igual manera, entonces, diariamente vivamos confesando nuestros pecados, reconociéndolos todo el tiempo, no ignorándolos, porque es la manera de vivir. Esto lo lleva a la siguiente petición y es: Señor, trae esa satisfacción que solo trae tu misericordia a nuestra vida. Claro, la única manera para sentirnos satisfechos es en la misericordia de Dios todo el tiempo. Y dice después: alégranos, vamos a cantar. Si muestras tu misericordia, entonces nosotros cantaremos, viviremos alegremente porque vivimos en tu misericordia. Y esta alegría, por el contexto del Salmo, no es ausencia del problema, porque pensemos una vez más: ellos estaban peregrinando por el desierto bajo el juicio de Dios, que no iban a entrar a la tierra prometida, pero ellos, en lugar de huir e irse, decidieron humillarse y venir ante el Dios que es eterno. Reconocieron su pecado: realmente no entraremos a la tierra prometida porque hemos pecado contra ti. De manera que en todo lo que estamos peregrinando, aunque no entremos a la tierra que tú nos prometiste, en lo que nos queda de vida y morimos en el desierto, entonces enséñanos, muéstranos tu misericordia, aparta de nosotros tu ira. Enséñanos a vivir sabiamente, disfrutando de tu misericordia, y así vamos a cantar todo el tiempo y vamos a gozarnos en ti. Y es lo que debemos de sentir nosotros. Pero luego ellos piden en el desierto, entendiendo esto, ellos piden luego que la obra de sus manos sea afirmada.
que la obra de ellos, la que ellos están haciendo, pueda dar un fruto. Y ellos no solamente están pensando en ellos. Si vemos el Salmo, ellos están diciendo: Señor, quita de nosotros tu ira. Sabemos y confesamos nuestro pecado, hemos pecado contra ti. Afirma nuestras obras, pero también las de nuestros hijos. Si nosotros no vamos a entrar a esa tierra, te ruego que nuestros hijos sí puedan entrar. Estoy parafraseando o interpretando. Que nosotros no entramos, pero que los hijos, nuestros hijos sí puedan entrar. Que ellos puedan ver. Y ciertamente esto, si lo vemos en la historia, sí se cumplió. Justamente la segunda generación, que fue la que entró a la tierra prometida, Jeremías dice, exhortando al pueblo después de varios años de haber llegado a la tierra prometida, y estando en la tierra prometida, ellos se entregaron a sus pecados una vez más y a su idolatría, y conocemos la historia de Israel. Fueron pasando los siglos y ellos comenzaron a entregarse a la idolatría. Años después, Jeremías les dice: dile a Israel lo siguiente: yo me acuerdo de ti, de aquel tiempo cuando estabas en el desierto. Y leamos lo que dice Jeremías 2:2. Ve y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice el Señor, de ti recuerdo el cariño de tu juventud, el amor de tu desposorio, de cuando me seguías en el desierto por tierra no sembrada. Me seguías en el desierto, en medio de una tierra de la cual no podías comer nada porque no podías sacar ningún fruto. Es decir, ellos dependían totalmente de Dios. Probablemente en todo Israel no hubo una mayor dependencia como nación de Dios que como aquella que estuvo en el desierto. Porque el sufrimiento, el dolor, la escasez les llevó a una verdad teológica: Dios es tu refugio. Hermano, Dios es nuestro refugio. No en esta vida. No vamos a encontrar nada en esta vida, nada en lo temporal. Solo y únicamente en lo eterno, en el Dios eterno. En la brevedad de nuestra vida, nuestro refugio solo está en aquel que es eterno, en el único Dios verdadero. Entonces, ¿cuál debe de ser nuestra respuesta ante esta verdad? Hermanos, en nuestra vida breve, debemos de vivir con sabiduría y clamar por vivir con sabiduría. Moisés nos está enseñando que la brevedad de nuestros días no debe de conducirnos a una despreocupación. La brevedad de nuestra vida no debe de llevarnos a vivir negligentemente o a querer aprovechar al máximo los placeres de este mundo. La brevedad de nuestra vida debe de llevarnos a depender más de Dios y a entender: tengo poco tiempo para glorificar a Dios en este mundo. Tengo muy poco tiempo para vivir agradando a Dios en esta vida. Como creyentes, hermanos, nuestro llamado es a vivir como peregrinos y extranjeros, absteniéndonos del pecado y rechazando la ilusión de que disponemos de un tiempo ilimitado. Pedro dice en su primera carta de Pedro, en el capítulo 2, que nosotros somos peregrinos y extranjeros. Abstengámonos del pecado. No somos de este mundo. Estamos vagando, esperando entrar a gloria eterna y llegar a la tierra prometida con nuestro Señor. Claro, aquí vemos los beneficios y el gozo de estar en Dios. Así como el pueblo estaba pidiendo: Señor, en medio del desierto, en una tierra no sembrada, muestra tu misericordia para que nos gocemos en ti. Tú y yo hacemos eso. Señor, en este mundo caído, lleno de pecado, de perversión, de envidia, de malicia, de destrucción, muestra tu misericordia sobre nosotros para que nos gocemos en ti y aprendamos a contar nuestros días de tal manera que traigamos sabiduría a ellos para vivir para tu gloria. En lo que hacemos todo esto, estamos confesando nuestros pecados y en una mayor dependencia. Esa debe de ser nuestra actitud, y es lo que tiene en mente Pedro cuando escribe en 2 de Pedro 3:8: pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Hermanos, nosotros estamos esperando. Estamos caminando, estamos como peregrinos, y mientras caminamos esperamos que Cristo venga. Han pasado ya más de 2000 años y muchos dirán: esto es mentira. Pero aquello que nosotros entendemos por tardanza, que Dios está tardando, realmente no está tardando. Él está mostrando misericordia. Y la petición de Moisés era: Señor, muéstranos tu misericordia. Mientras esperamos, Dios está mostrando la misericordia. ¿Cómo lo vemos? En que Él está dando tiempo para que te arrepientas.
Él está dando tiempo para que tú confieses tus pecados y te está dando tiempo para que vivas cada día más madurando conforme a la voluntad de Dios. Así vemos su misericordia, así vemos su paciencia como una paciencia redentiva. Esa espera es una espera que nos lleva hacia Cristo Jesús, a confiar más en Él, en su obra. Es que Cristo vendrá, por supuesto que vendrá por segunda vez, pero mientras esperamos, hermanos, vivamos sabiamente, dependiendo de Él en todo, disfrutando de su misericordia y a tener una mayor confianza en Él, entregándonos al Evangelio. Y tal vez tú nos visitas o tal vez tienes semanas de estar acá y tú dudas todavía del Evangelio, pero estoy seguro que aunque tú dudes de que Jesús es Dios, sé que estás consciente de que la vida es corta. Y sé que es incierto si vas a vivir mañana. Así como puedes vivir hasta 100 años. Pero la vida es corta. Lo que debes de considerar es que esta vida es una estación. Y mientras esperas en la estación a que llegue ese momento de dejar este mundo, espero que no seas encontrado o que no estés listo para una eternidad para la cual tú desconoces. Una eternidad que en tu mente no existe y no es cierta, una eternidad sin Cristo, lo cual es peor. Aquí el sufrimiento acá, al no tener nosotros en nuestra mente un concepto de la tortura que espera aquellos que están sin Cristo, pero sin duda será superior. Cualquier sufrimiento en esta vida será mucho mejor que pasar una eternidad sin Cristo. Porque el punto no es la tortura, el punto es estar lejos de Cristo. Esta vida es una estación. Es mejor que te prepares para una eternidad con Cristo. Es mejor que te arrepientas de tus pecados. Y a todos aquellos que estamos en la fe en Cristo, si tú estás joven y estás acá y estás joven, aprende a ser sabio a tu corta edad. Sé sabio, sé prudente, aprende a contar tus días. ¿A qué nos referimos? A que procures día a día a ver como una oportunidad para glorificar a Dios. La verdad de que el mundo es breve, en el mundo, la verdad de que la vida, es breve, en el mundo se distorsiona. Y la idea que se le vende a la juventud es, la vida es corta, así que aprovecha al máximo, disfruta de los placeres de este mundo. Mientras tengas fuerza y juventud, entrégate a los vicios, entrégate a los placeres. Esa perspectiva es diabólica. La perspectiva correcta bíblica es, el mundo y la vida es breve, así que entrégate a Cristo. Por cuanto es breve y solo tienes esta vida, porque aquí esta vida, aunque corta, tiene un gran peso en la eternidad, hoy es el día para entregarte a Cristo. Hoy es el día para vivir contando tus días, para que traigas sabiduría a ellos y tus decisiones sean sabias. Pero también, hermanos, es importante que seamos diligentes en nuestras acciones, no desperdiciemos nuestro tiempo. Dediquémonos a la oración, dediquémonos cada vez más a crecer más en el conocimiento de la palabra, porque todo lo que tú puedas lograr en esta vida, por mucho éxito que tengas, por mucho que puedas aumentar en tu vida tiempo y llenarla de vigor, todos los éxitos que tú puedas tener acá, de nada sirven si estás lejos de Cristo. No podrás disfrutarlos si no estás en Cristo. No podrás realmente gozarlos si no estás en Cristo Jesús. De manera que la mejor manera para vivir sabiamente en esta vida es entregándote a Cristo. Más que seguir tus propias metas y tus planes, es seguir a Cristo Jesús y su voluntad. Nuestra vida, una vez más, hermanos, es breve, pero no es insignificante. Dios es eterno, el único fiel. Debemos de estar en Cristo Jesús. Pero concluyo con esta tal vez ilustración de Moisés, hermanos, que nos lleva a pensar en lo siguiente. Nuestra vida aquí, hermanos, no es insignificante. Cada cosa que hacemos debemos de hacerle entendiendo que tiene un peso para la eternidad. Cada cosa que hacemos debemos de hacerle entendiendo que debemos de glorificar a Dios y que no es en vano tus obras, por muy pequeñas que parezcan. Si estás en Cristo, tus obras realmente darán un fruto para la eternidad. Cuando Moisés estaba ya por terminar el libro de Éxodo, en el capítulo 34, Moisés estaba ya por morir.
Y pensemos en la vida de Moisés. Moisés en su juventud renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón, es decir, un príncipe en Egipto. Renunció a eso por algo superior, la voluntad de Dios. Así que él huyó al desierto. En el desierto Dios se le apareció en una zarza. Dios lo envía a Egipto a liberar a sus hermanos israelitas, porque estaban siendo esclavos, torturados, estaban siendo maltratados y eran el pueblo que Dios había escogido. Así que Dios usó a Moisés para liberarlos de una manera milagrosa y hemos leído acerca de las 10 plagas. Pero no solamente eso. Moisés guió a este pueblo. Llegando al mar, Moisés vio cómo se abrió el mar. Caminó con sus hermanos el mar. Luego, él sube al monte. Señor, muéstrame tu gloria, le dice. Ponte a un costado, escóndete ahí. Voy a pasar mi costado delante de ti. Te voy a hacer ver mi bondad, le dice. Y Moisés vio eso. Moisés bajó de ese monte con las tablas de la ley. Y él caminó durante todos esos 40 años con ellos. Y durante todo ese peregrinaje con sus hermanos, siendo y tratando de ser fiel a Dios, Dios le dice, sube al monte Nebo se llama. Desde ahí, Moisés se para y vio la tierra prometida. ¿Ves todo lo que está ahí? Le dice Dios. Sí, esa es la tierra que voy a entregar a tus hijos, a tus hermanos. Pero tú no la vas a ver. Tú no vas a entrar. Y sabemos que fue por la rebelión de Moisés quien pecó contra Dios. Pero Moisés no huyó de él. Se arrepintió. Se humilló delante de él. Y Dios le concedió poder ver aquella tierra que le prometió. Aquella tierra que le dijo, tú vas a guiarlos a la tierra prometida. Y pasó todo eso, toda su vida. Una historia realmente extraordinaria. Para pararse y no entrar. A nuestros ojos parece ser un fracaso. Parece ser muy triste. Él merecía entrar. Pero no fue un fracaso. Él aquí nos está demostrando que reconoció su pecado delante de Dios. ¿No fue fructífero su trabajo? Claro que sí. Él no vio el fruto de su trabajo, no lo vio. Así como tú y yo probablemente no vamos a ver el fruto de nuestro trabajo. Probablemente no vayas a ver la conversión de tus hijos. Probablemente no vayas a ver a tus nietos. Probablemente no vayas a ver muchas de las cosas que tú has planeado. Pero todas y cada una de las obras que tú haces en esta vida y estás en total dependencia de Dios, tendrán un fruto eterno. Así que, hermano, entiende que la vida es breve. Así que vivir sabiamente importa. Es importante. Porque solamente Dios es el único Dios eterno. Nos debemos a Él y Él nos guarda. Vamos a orar.